Hermanos y hermanas, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno y con cada una de ustedes en esta mañana. Escuchamos esta frase tan hermosa de Jesús y que será el centro de nuestra reflexión en esta mañana. El pan de vida. El pan que sacia no el hambre del cuerpo, sino el hambre del alma. Por ahí en las semanas hay alguien de la comunidad con quien siempre que hablamos de estas transmisiones, hablamos de ese pan que recibimos. Cada vez que nos reunimos, cada vez que reflexionamos, cada vez que oramos juntos, juntas como comunidad, recibimos ese pan de vida. Esta mañana quisiera hacer referencia a un elemento que está presente en toda esta primera parte del capítulo 6, el hambre. Al inicio del capítulo 6, el domingo anterior, vimos la multiplicación de los panes. Y hoy escuchamos a Jesús hablar del pan de vida, del pan que baja del cielo. La primera parte de la multiplicación de los panes nos recuerda ese hambre que está presente en la multiplicación, y es el hambre del estómago. El hambre que, si nosotros pensamos, hermanos y hermanas, en nuestro contexto, esta hambre que tiene la gente que está ahí con Jesús, a quien va a recibir esta señal de los panes y los peces, esa hambre es señal de opresión, en ese entonces y ahora. Esa hambre que está presente por la desigualdad, por el acaparamiento, por el abuso de aquellos que han tomado de la creación de Dios para beneficiarse y comercializar y ponerle un precio al alimento. Si lo pensamos un momento, hermanos, el hambre física, sigue siendo un signo de opresión, de corrupción y de egoísmo. Porque no es que haga falta alimento, es que hay quienes tienen de más y no comparten. La multiplicación de los panes tiene que ver con compartir. Con aquel pequeño que tiene 5 panes y 2 peces y lo pone a disposición de la comunidad, aún siendo todo lo que tiene. En nuestros tiempos hay familias, hay ciudades, hay países enteros que tienen de sobra, pero que no comparten con aquellos que sufren el hambre material. Sigue siendo, pues, el hambre física, en nuestro contexto y en esta reflexión, una señal de opresión, de corrupción y de egoísmo. Pero ahora Jesús habla del pan de vida, aquel que no es para quitar el hambre del estómago, aquel que va más allá, que es integral, que sacia el hambre de justicia. Así como nuestro cuerpo se siente inconforme cuando hay hambre corporal, y nos duele la cabeza, y nos sentimos débiles, y se nos seca la boca cuando tenemos sed, así también nuestra vida se inconforma con la injusticia, con la violencia, con el egoísmo y con la indiferencia. Y hay, hermanos y hermanas, hambre y sed de justicia, hambre y sed de verdad. ¿Cómo no va a haber hambre? ¿Cómo no va a haber hambre y sed de justicia y de verdad? Con tantas familias buscando a sus seres queridos, más de 80,000 desaparecidos solamente en este país. ¿Cómo no va a haber hambre y sed de justicia con tantas personas buscando ser escuchadas y reconocidas como parte de la sociedad, con todos los derechos y con todas las responsabilidades de una persona, y que son rechazadas y excluidas por pensar diferente, por vivir diferente? ¿Cómo no va a haber hambre y sed de justicia con tanta gente que abandona sus casas, sus tierras,
sus países, no solo buscando el pan material, sino también buscando seguridad, estabilidad, guardar la vida, todo aquello que les ha sido negado en sus propios lugares. Y si a esto nosotros sumamos nuestras propias necesidades, nuestra propia hambre, nuestras propias dolencias e injusticias, ¿cómo no pensar que hay hambre y sed de justicia y de verdad alrededor nuestro? Por eso estas dos figuras de saciedad que vemos en el Evangelio de Juan son tan importantes y tan hermosas, porque no es que Jesús minimice o se vuelva indiferente ante el hambre del estómago, ante las necesidades materiales. Al contrario, tanto en el Evangelio como en la primera lectura hay una reacción de Dios. En la primera lectura, a través del maná y de las codornices que sacian el hambre de aquel pueblo inconforme, de aquel pueblo que incluso está quejándose de ser liberado por tener que sufrir el hambre material. Hay una reacción de Dios. Y en el Evangelio hay una reacción de Jesús. Pero esa no es la solución definitiva. Y eso es lo que Jesús menciona en este Evangelio. Ustedes no me siguen por los signos, sino porque saciaron su hambre. La reacción de Dios al saciar el hambre del pueblo de Israel y la de Jesús al saciar el hambre de aquellos más de 5,000 personas es un signo de su presencia, de su amor y de su compasión. Pero nos invita a ver más allá, al pan de vida, a la verdadera liberación, al verdadero reino de Dios, con caminos parejos para todos y todas. Por eso esta llamada de atención de Cristo para aquellos que buscan solamente lo temporal, la solución temporal. Dios en el Éxodo y Cristo en el Evangelio nos recuerdan que saciar el hambre material y la necesidad momentánea no es la solución definitiva. Por eso Jesús llama la atención de aquellos que le siguen solamente por lo temporal. Pues hermanos, el Evangelio nos dice también que Cristo está en aquel que tiene hambre. Cuando Jesús hace esta referencia de los que le buscan solo por el saciar lo material, recuerdo aquella parte del Evangelio donde Cristo dice que Él está en aquel que tiene hambre, en aquel que está preso, en aquel que está desnudo, desnuda. Yo creo firmemente que así es. Y entonces puedo ver cómo en ocasiones se le busca a través de estas personas, porque representa ese pan material. Sí, así es triste, es terrible, pero en muchas ocasiones se busca a Cristo a través de estas personas porque representa un beneficio, porque aún en nuestro tiempo hay personas que usan a estos hermanos y hermanas que son la representación de Cristo para saciar sus intereses, para ganar dinero, para generar proyectos enormes, para colocarse religiosa, social y políticamente ellos y ellas. Hay mucha utilización de las familias que están buscando a sus seres queridos, no por el interés de saciar el hambre de ser injusticia, sino por el interés de aparecer, de figurar. Lo mismo pasa con los migrantes, lo mismo pasa con nuestros hermanos y hermanas de la diversidad sexual. Muchas veces son buscadas solamente para saciar esa necesidad, para saciar tus intereses. Esos son a quienes el Señor dice, y nos dice cuando nosotros tenemos esa actitud: ustedes no ven el signo, sino lo material. Pero gracias a Dios, hermanos y hermanas, hay mucha gente, muchos hermanos y hermanas, dentro y fuera de la iglesia, que siguen a Cristo buscando el pan de vida, que saben que hay que saciar lo momentáneo, porque es necesario.
como muestra de amor, como muestra de compasión y acompañamiento, pero que hay que seguir trabajando por la justicia y la paz verdadera. Hay muchos ejemplos, gracias a Dios. Hay albergues para migrantes que dan una respuesta a la necesidad momentánea, pero que al mismo tiempo trabajan por la justicia y los derechos de aquellos que tienen que emigrar. Hay muchas personas que apoyan las brigadas de búsqueda de familias, que les dan hospedaje, que les dan alimento, que les dan víveres, pero que saben que eso no soluciona todo y trabajan para que haya verdad y justicia para esas familias. Esos son los signos de Dios en nuestro tiempo para seguir caminando. Quienes han aprendido y nos enseñan a vernos así, como un cuerpo, afectado todo por el hambre y sed de justicia, no despegada una parte de la otra, sino como un todo, como un solo cuerpo, con un solo Dios, con una sola esperanza, con una sola fe. Esa pues es la invitación en esta mañana, a no dejar de lado lo que podemos hacer en este momento, pero a poner nuestra mira más allá, nuestra vista más allá, ayudar en lo que podamos momentáneamente, sin perder de vista que eso no es la solución definitiva. La invitación en esta mañana entonces a pensar en cómo podemos llevar pan material para solucionar lo momentáneo, pero pensar más allá y buscar el pan de vida, buscar el pan de justicia, buscar el pan de verdad para mí y para los demás. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.